Hola querida familia, amada gente de las redes sociales, de todas las plataformas por las que estamos conectados con ustedes. De este lado su hermano, su amigo Alberto Delgado, en un capítulo más de Verdades Bíblicas y Tiempo del Fin. El capítulo anterior, capítulo 5, parte 1, estuvimos introduciendo a Mateo 24, 25 y lo dejamos a la mitad de la enseñanza porque se estaba haciendo largo el capítulo, así que hoy vamos a continuar con ello. Nos habíamos quedado precisamente en el capítulo 24 de Mateo y precisamente en el versículo 3, cuando los discípulos hacen una pregunta que es la que da el desenlace o le da el pie al Maestro Jesús para su sermón apocalíptico de Mateo 24 y 25. Está en Mateo 24, capítulo 3, y esta pregunta dice así: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del presente siglo, del fin del siglo? Como habíamos explicado, la Biblia o la historia bíblica está reflejada en la historia de la humanidad de dos grandes siglos, el siglo presente, el siglo venidero. El siglo presente está teniendo vigencia desde la caída del hombre en Génesis capítulo 3 hasta la segunda venida de Jesucristo, que no es el traslado pretribulacional de la iglesia, sino está hablando de la segunda venida de Jesucristo y el fin del presente siglo. Ahora, el segundo siglo, siglo venidero o siglo bueno, comienza desde esa segunda venida, marca la segunda venida, el comienzo del presente, del próximo siglo, el siglo futuro, el siglo venidero o siglo bueno, y será extendido desde la segunda venida, el comienzo del gobierno milenial de Cristo, hasta la nueva Jerusalén que se encuentra allí en Apocalipsis capítulo 21 y 22, y nuestra morada eterna con nuestro Señor en el siglo venidero. Bendito sea el nombre de Jesús. Ya hemos bosquejado del capítulo 24 de Mateo, la predicción de la destrucción del templo, es el capítulo 24, versículos 1 y 2. Jesucristo predice la destrucción del templo. Luego, esta pregunta clave de los discípulos de Mateo 24, versículo 3, que acabamos de citar ahora. Luego, cuando entendemos que está en esta dirección enfocado el sermón de Mateo 24 y 25, que es un sermón que va a hacer referencia a la gran tribulación, un sermón apocalíptico que da su comienzo después del arrebatamiento de la iglesia, bendito sea el nombre de Jesús. Comienza entonces este sermón apocalíptico a desarrollarse. Vamos a poder entender de que Mateo 24, del versículo 4 en adelante hasta el versículo 8, hace un bosquejo perfecto, cronológicamente ordenado, de la gran tribulación. La primera parte de la gran tribulación, bendito sea el nombre de Jesús, está reflejada en Mateo capítulo 24, del versículo 4 al 8. La segunda parte de la gran tribulación usted la va a encontrar de manera excelentemente bosquejada, cronológicamente ordenada en el capítulo 24, pero a partir del versículo 9 al 28, ahí va a encontrar la segunda parte de la gran tribulación, es decir, 3 años y medio y 3 años y medio, como lo describía Daniel en su libro profético que lleva su nombre, 1260 días y 1260 días. Ahora, luego, en el capítulo 24, ya terminando el capítulo 24, del versículo 29 al 31, usted verá la manifestación de la segunda venida de Cristo. Ya está llegando el fin del presente siglo. Entonces, es el llamado urgente. Va a encontrar del versículo 32 al 41 a los judíos un llamado urgente a una actitud de vigilancia. Y escuche por qué digo a los judíos, porque usted se va a dar cuenta más adelante a quién hace referencia a este pasaje. Una actitud de vigilancia. Luego, en el mismo capítulo 25, a partir del versículo 1 al 30, el juicio divino sobre el pueblo de Israel. Ahí está el juicio divino sobre el pueblo de Israel y el juicio divino sobre las naciones gentiles del versículo 31 y el 46 del propio capítulo 25 de Mateo. El sermón apocalíptico de Jesús contiene elementos que se refieren exclusivamente al contexto judío y a la cultura judía. Jesucristo, en este contexto del capítulo 24 y 25 de Mateo, habla del templo, habla del día de reposo, hace referencias a ciertas y determinadas cosas que en la cultura judía estaban muy marcadas porque el mensaje era para los judíos y él necesitaba que este pueblo lo entendiese. Así que el uso de estas cosas que están bien marcadas en la tradición judía confirma que estas profecías son directamente para el pueblo de Israel, siempre recordando que el libro de Mateo fue escrito para la nación de Israel. El remitente o el emisor
fue Mateo, y el receptor, el pueblo judío. Ahora, en el capítulo 25 hay uno de los pasajes que han sido más abusados, diría yo, en toda la Escritura, y especialmente a lo que refiere a la doctrina que está dirigida a la iglesia, a la novia del Señor Jesucristo, esa novia que será esposa. Y estamos hablando de la parábola de las 10 vírgenes. En el capítulo 25 de Mateo se hace referencia a esto, y siempre se ha involucrado a la iglesia en esta parábola, haciendo ver que la iglesia debe estar apercibida, esperando al Señor, y que no debe haber una parte de la iglesia como 5 vírgenes que no tenían aceite, y que refleja una iglesia que ha descuidado, que se ha entretenido, que no ha velado de manera correcta, aunque sí, la iglesia debe estar vigilante, debe estar expectante por el arrebatamiento y el traslado de la iglesia de Jesucristo. En esta ocasión no hace referencia a la iglesia de Jesucristo, y veamos por qué. En el contexto de una boda judía hay 4 etapas muy importantes que tenemos que tener en cuenta para interpretar correctamente esta escritura. La primera etapa de una boda judía es la etapa del compromiso. El novio era presentado con la novia, venía, se presentaban, se conocían y contraían noviazgo. Esa es la primera etapa, bendito sea el nombre de Jesús, de la boda, de las bodas en el contexto judío. Esa etapa representa esta primera etapa de la gracia. Hemos conocido al novio. Nuestro Señor Jesucristo vino a conocer a su novia. Bendito sea el nombre de Jesús. En esta primera etapa de compromiso, el novio entregaba una parte de la herencia, unas arras que le entregaba a la novia. La novia debía cuidar y guardar hasta que él volviese por ella, para entonces tener la celebración, la segunda etapa, que después vamos a compartirle, que sería la ceremonia. Entonces, esta primera etapa hace alusión a la temporada de la gracia. Jesucristo vino, eligió a su novia, escogió a su novia y le dejó las arras del Espíritu, ese poder sobrenatural que tenemos para esperar y estar expectantes por la venida del Señor Jesucristo. En la segunda etapa se conoce como la etapa de la ceremonia. Esa etapa hacía referencia ya a la celebración como tal. Ya el novio había dejado las arras, había conocido a la novia, se habían comprometido. Él iba a preparar el lugar donde iba a morar con ella, donde ella iba a habitar con él. Y cuando él tenía listo todo esto para poder contraer nupcias, pues él regresa para celebrar la ceremonia. Va a tomar a su novia. Celebran en la cultura judía, las bodas podían durar entre 1 y 7 días, según el poder adquisitivo del padre del novio, que era el que corría con los gastos de esta ceremonia. Sabemos que Jesucristo regresa por su novia en algún momento para celebrar las bodas del Cordero, y como nuestro Dios es poderoso, estaremos no 7 días, 7 años celebrando las bodas del Cordero, en el arrebatamiento, allí en el cielo con el Señor, mientras en la tierra está ocurriendo la gran tribulación. Es decir, primera etapa, etapa del compromiso. Segunda etapa, etapa de la ceremonia, compromiso. El novio viene, conoce a la novia, contrae compromisos con ella, les deja las arras, les deja una parte de la herencia que ella debe guardar. Segunda etapa, la etapa de la ceremonia. Ya el novio tiene todo listo, el lugar especial donde va a morar para siempre con su esposa. Viene a buscar a esa novia, la desposa, celebran este pacto eterno, la ceremonia del compromiso nupcial, y luego viene la tercera parte, que es la celebración. En esta celebración es donde forma parte esta parábola del capítulo 25 de Mateo. ¿Sabe? En la celebración llegaban lo que se conoce como los invitados a las bodas. Ya el novio había contraído sus nupcias, y entonces llegaba el novio con la novia que ya era esposa, ya la había desposado, venía de regreso, y en este regreso, para tener esta celebración, bendito sea el nombre de Jesús, venían los invitados, los conocidos del novio, y unas doncellas que se preparaban para recibir al novio que venía. Pero ojo, estas doncellas no son la iglesia, porque la iglesia no es convidada, la iglesia no es invitada, la iglesia es la novia que ya es esposa. Por lo tanto, las 10 vírgenes que son convidadas y que están esperando al novio no pueden ser la iglesia. Estas 10 vírgenes hacen alusión a Israel.
la parte parcial de Israel que estará percibida, que va a recibir, que va a reconocer al Señor Jesucristo como su Salvador y podrá entrar en esta parte de celebración que sería el milenio, la segunda venida de Jesucristo, no el traslado pretribulacional. En el traslado pretribulacional Él viene por la novia. En la segunda venida Él viene desposado con su esposa para la celebración. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que estas 10 vírgenes representan a las convidadas vírgenes, las doncellas que danzaban, que recibían al esposo que venía con la esposa. Ya venimos nosotros con Jesús en la segunda venida para disfrutar del milenio, del gobierno milenial de Cristo, y esto tomaría parte en la tercera etapa de la cultura judía, de una boda judía que es denominada la celebración. Y por último, etapa número 4, la convivencia. Ese es el lugar donde ya se retiraba, después de toda la ceremonia, donde se retiraba a disfrutar del matrimonio con su esposa. El amado Cristo de la gloria se retira con su esposa, con su iglesia, a vivir para siempre. Es la nueva Jerusalén de Apocalipsis 21 y 22, donde moraremos eternamente con Él y allí estaremos con Él para siempre. Por lo tanto, es una tremenda bendición poder entender de esta manera la Escritura, para poder entenderla de manera correcta. Hubieron dos grandes discursos, un discurso público y un discurso privado. El discurso público fue un discurso dirigido a la nación de Israel en el capítulo 24 y 25. Es un discurso apocalíptico, un discurso de juicio, un discurso que señala el fin del siglo, bendito sea el nombre de Jesús, y el regreso, la segunda venida post-tribulacional de Cristo. Pero hubo un discurso privado, un discurso que fue para la iglesia ya como cuerpo, que fue con sus discípulos como cuerpo de Cristo, que está en Juan capítulo 13 al 17. Ahí vamos a ver que el Señor instituye lo que se conoce como la cena del Señor. El Señor da la promesa del Padre, que es la promesa del Espíritu Santo. También hay una oración sacerdotal donde el Señor ora por su iglesia para que sea guardada del maligno, para que sea guardada del mal, con la comisión de llevar adelante la obra del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre de Jesús. Eso está ahí en Juan capítulo 13 del 17. Ese es el discurso de despedida para la iglesia, mientras el capítulo 24 y 25 de Mateo es un discurso público, no privado. No es para la iglesia, es para el pueblo judío. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahora, la interpretación bíblica debe armonizar el significado del pasaje estudiado con la enseñanza general revelada en toda la palabra de Dios. En el próximo capítulo vamos a adentrarnos en la semana 70 de Daniel. Estoy explicando muy por arribita, luego vamos a entrar a bosquejar y a desarrollar verso por verso, capítulo 24, 25 de Mateo, antes de entrar al libro de Apocalipsis y a la gran tribulación. Dios te bendiga, no te pierdas el próximo capítulo, quédate siempre hasta el final, dale like, comparte y ayúdanos a hacer viral esta importante noticia. Maranata, Cristo viene pronto.